Entiendo que ustedes habrán visto alguno de los documentales de Disidencia Cultural, que es la productora de mi familia. Llevamos ya unos años recorriendo una España yerma, intentando diagnosticar la causa de esta ponzoña que la está pudriendo. Primero fue Yerma, donde analizamos la destrucción planificada del sector primario. Después fue Memocracia, gran éxito en cines, como también lo fue Yerma, pero en esta época tan oscura, YouTube lo censuró. Después nos centramos en Canarias, comprobando de nuevo que hay un plan para su destrucción, invasión y, por último, su entrega a Marruecos. En el rodaje de este documental, el 29 de octubre de 2024, nos enteramos de la mayor tragedia que ha vivido nuestro país, la mal llamada Dana, que asoló Valencia. El verano siguiente, el de 2025, asistimos horrorizados a la quema masiva de gran parte de nuestro país y comenzamos a atar cabos, a relacionar todo lo anteriormente dicho. Están ustedes a punto de ver un análisis profundo y exhaustivo de todo ello, más allá del relato impuesto, triturándolo. Y para poder afrontarlo con rigor y sin dejarnos nada, hemos decidido hacer este documental en dos partes, independientes entre sí. Este documental, así como su segunda parte, enlaza todas las piezas para poder desmontar con rigor el relato. Comencemos. ...29 de octubre de 2024, fecha nefasta. Pongámonos en situación. Conozcamos los testimonios de valencianos que vivieron aquella tragedia. Pues yo llegué, digamos, el segundo día después de la tragedia, el día 31 por la mañana, a la zona cero, allí buscando a mis familiares, que no sabíamos nada de ellos. Y lo primero que me encontré fue una situación dramática y caótica. Enseguida fui consciente de que allí no había nadie, ningún militar, ningún policía, ni bomberos, no había nadie, nada más que gente del pueblo. Entonces estuve recorriendo varios kilómetros y la situación era así, allí por donde pasabas, todo era destrucción y gente encerrada en sus casas, atrapados. Entonces me di cuenta que las únicas personas que estaban ahí intentando salvar vidas era la gente del pueblo. Para nosotros era un día normal, puesto que no había habido ninguna alarma concreta por ninguna parte. A partir de las 7 o las 8 de la tarde empezamos a oír algo a través de las redes sociales. No dábamos gran importancia porque, claro, en Valencia estamos muy acostumbrados siempre a las gotas frías y nada más. Eso es el primer día. Y entonces al día siguiente, cuando nos levantamos, sí que ya empezamos a oír que había pasado algo muy grave. Hablamos los agricultores de la zona y dijimos, ¿sabéis algo de los compañeros de aquella zona y algo? Y entonces empezamos ya las redes a comunicarnos y empezamos ya a recibir información de lo que estaba pasando. Que había habido inundaciones, pero a un nivel de arrasar con coches, de arrasar casas, de arrasar con personas, pero no sabíamos la magnitud, realmente no la sabíamos en ese momento. Mi primer contacto con la falsa Dana de Valencia, porque yo le llamo falsa Dana,
más bien es la riada provocada de Valencia. Fue cuando el día 29 de octubre del 2024 nos enteramos que mi hermano, mi sobrino y mi cuñada habían sido arrasados en el coche con una ola de casi 4 metros de altura. Fueron a recoger a su hijo del colegio y nadie les avisó de que existía ningún peligro. De hecho, ni siquiera llovía en las poblaciones más afectadas. Lo más grave de todo es que días después nadie hacía nada, ni por buscarlos, ni por ayudarnos, ni por nada. Yo fui con un amigo y lo que fuimos a hacer fue a rescatar personas. Y así fue durante 4 o 5 días que llegaron los militares y por fin pudimos descansar. Ya están oyendo, ninguna ayuda los primeros días, nadie de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nadie. Entonces, claro, ya empezamos los agricultores a movilizarnos y a hacer ya lo que había que hacer, echar una mano y ayudar a nuestros compañeros. Realmente la única posibilidad de integrar allí es con los tractores de gran dimensión y con las herramientas que tenemos. Era una catástrofe, pero descomunal. Barro, agua, coches amontonados, pero en pilares de 8 y 10 uno encima de otro, todo imposible de pasar, no se sabía ni por dónde empezar. Y entonces empezaron pues apartando coches y apartando barro, apartando cañas para intentar pasar a las casas, para que la gente que estaba pidiendo ayuda desde los balcones, desde las casas, poder permitirles que bajaran a la calle y darles agua, porque se habían pasado un día sin agua y sin nada allí, abandonados, porque no había habido nadie. Solamente había alguna vez algún dron que le suplicábamos ayuda porque pensábamos que estaban dirigidos por algunos puestos de mando que habían ahí. Había un puesto de mando, pero que no se movían para nada, no salían del puesto de mando. Eran un grupo de la UME, creo que eran 5 o 6 soldados o operarios, digamos, y no salían de allí. Les pedíamos ayuda y no había nadie, porque los militares es que tardaron 5 días y cuando llegaron, te lo digo yo que estaba ahí, les pedimos ayuda para rescatar gente, por desgracia, que estaba muerta, y no quisieron porque las órdenes que les habían mandado era sacar muebles y mover muebles y no hacer nada más que eso y dar vueltas. Increíble, pero lamentablemente cierto. Vamos a analizar la sucesión de despropósitos porque todo se hizo mal. Vamos a hacer memoria. Bueno, había una alerta de la EMET de lluvias muy intensas y que además ponía como el foco más importante en la provincia de Castellón más que en la provincia de Valencia. Posteriormente, ya llegado el día 29, empezaron a descargarse aguas muy fuertes, primeramente en la zona de Utiel-Requena, y empezaron allí ya las inundaciones. El CECOPI no se reunió hasta las 3 de la tarde. Nada funcionó, o a lo mejor sí que funcionó, y funcionó como pretendían que funcionase, que era tarde y mal. Y con esto hacer el máximo daño posible al mayor número de personas, porque no hay ningún tipo de explicación, ni nada puede explicar, ni siquiera la lógica, lo que sucedió aquel 29 de octubre. Si vamos al documento de la Confederación Hidrográfica del Júcar de episodio de lluvias y avenidas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, allí tenemos toda la información de todo la lluvia que cayó en toda la zona. Podemos destacar que en Chiva pues cayeron 600, casi 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Esto ocasionó grandes avenidas de agua, primero desde la zona de Utiel-Requena hacia la presa de Forata, Río Magro, y también desde la zona de Chiva y Cheste hacia el Barranco del Pollo y de ahí al Horta Sud. Y también en lo que es el cauce del río Turia, pasando por las presas de Benajever, de Loriguilla, de Buceo, una gran avenida también de agua que también causó muertes. O sea, hubo muertes tanto en el río Magro, debido además a la suelta de la presa de Forata, que fue alrededor de las 7 de la tarde, que provocó un tsunami y que no hubo aviso a las poblaciones de abajo, según cuenta y describe el alcalde de Algemesí. Esto se negó al principio de toda esta tragedia, pero sí, al menos abrieron una presa, la de Forata. Eso nos hemos enterado después de que sí que realmente se abrieron presas. Forata se ha reconocido que sí que se abrió. Hay otras 5 presas más. Y también sabemos que ahí había mucha agua y sabemos que de esas aguas canalizadas hacia el Barranco del Pollo venía mucha agua de esas zonas.
Oficialmente no han declarado de que se abrieran, pero nosotros tenemos dudas de que no sea así. Se reconoce la apertura de una presa, la presa de Forata, y la tenemos reflejada también en el episodio, en el documento de la Confederación Hidrográfica del Júcar, episodio de lluvias y avenidas entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre. Y allí tenemos dos hidrogramas que son reveladores de lo que ocurrió ese día, el día 29 de octubre. Tenemos todos los datos sobre la presa de Forata, el volumen que tenía al inicio de la tormenta, el volumen final y también la entrada de caudal por horas. Y llegó un momento que entraban 2.200 metros cúbicos por segundo, y que era debido a todas las lluvias que había habido en la parte alta, es decir, la zona de Utiel-Requena. Entonces, ante el problema de que se iba a superar la presa y que se iba a desbordar y que podía destruirse, se tomó la decisión de abrir la presa de Forata y se soltaron 1.100 metros cúbicos por segundo, que son 2 o 3 veces, en función de la época del año, lo que circula o el caudal que lleva el río Ebro. Eso todo para un río pequeño como es el río Magro. Esto provocó un auténtico tsunami. ¿Y cuál es el problema de eso? Obviamente era necesario, porque si no la presa corría peligro, pero luego la decisión estaba bien tomada. El problema es que, según el alcalde de Algemesí, no se avisaron a las poblaciones de la apertura de la presa. Y entonces esto lo que provocó es que ese tsunami efectivamente se llevó por delante a 16 personas. En cambio, tenemos en el otro sitio, en el río Turia, un hidrograma también, y en este hidrograma y los datos también de las 3 presas que hay en el río, Benajever, Loriguilla y Buceo, y vemos que faltan datos, que efectivamente tienen los datos iniciales de caudal, el dato final de caudal, pero en ningún momento te dan si la cantidad de agua de entrada a las presas por hora y si hubo salidas, que si vemos el hidrograma posterior, todo apunta a que sí, porque sube aproximadamente de unos 500 metros cúbicos por segundo automáticamente a 1.800 metros cúbicos por segundo. Y eso es muy difícil explicar con, digamos, una lluvia intensa. Pero lo que es más difícil de explicar es que, de momento, hay una bajada otra vez hasta unos 800 metros cúbicos por segundo en muy poco tiempo, cuando resulta que las aguas, si es por lluvia, van escurriendo poco a poco y los barrancos se van regularizando muy poco a poco. No hay una bajada en pocas horas de los caudales de los barrancos. Por lo tanto, todo apunta a una apertura de una presa y un cerramiento de la presa. Y posteriormente hay otra subida hasta unos 2.200 metros cúbicos por segundo. Una gran ola también, y luego posteriormente una bajada también rápida del caudal sobre el barranco del Pollo. Todo eso es muy difícil de explicar por lluvias intensas. Y, todo huele a que efectivamente hubo hasta 2 aperturas de las presas que están sobre el río Turia. No sabemos cuál, y lo que está claro es que se están ocultando los datos. Pero hay otro factor extraño, muy extraño. Una tormenta estática en Chiva, y se explicó como un tren de tormentas. Esa tormenta iba desde Alcira aproximadamente hasta arriba y no se movió en todo el día, que eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Se habla científicamente de un tren de tormentas, ¿no? O sea, que iban entrando por el mismo sitio y iban descargando en las mismas zonas. Hay unas zonas en donde había unas nubes estáticas que no se movían y que llovían sin parar. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Claro, eso no es nada normal, eso es una cosa, esto es lo que estamos acostumbrados en el campo, sabemos que eso no existe. Una lluvia, siempre las nubes se mueven y van dejando la lluvia pausadamente en cada zona. Estamos acostumbrados aquí a las gotas frías, cada 2 o 3 años tenemos una. Ahora, esto no era una gota fría, esto era algo descomunal que no se había visto nunca. Y además no tenía las consecuencias normales de una gota fría. Por muy fuerte que sea una lluvia, siempre va creciendo poco a poco y va arrastrando poco a poco. Y cuando va bajando poco a poco y baja. No viene a trompicones como venía, que de repente venía una ola inmensa y arrastraba a la gente y arrastraba coches. Lo que había allí era realmente un infierno. Eran una avalancha de coches en todos los pueblos donde pasábamos, que hay más de 40 pueblos que hemos pasado.
y eran todo coches amontonados unos encima de otros, llenos las calles, incluso algunas cortadas con 5 y 6 coches uno encima de otro. La principal cantidad de muertes se produjo precisamente en el Horta Sud debido a la cantidad de agua que bajó desde el Barranco del Pollo, donde había proyectadas desde el 1990 una cantidad de obras hidráulicas precisamente porque había estudios de la Confederación Hidrográfica del Júcar de riesgos de inundaciones en esa zona y que la única forma de evitarlas era laminar la llegada de esas aguas o bien construyendo una presa en Cheste o bien desviando el agua hacia el Turia, hacia el plan sur de Valencia. El CECOPI se reunió a las 3 de la tarde aproximadamente, se reunió ya tarde, porque recordemos que ya en Utiel Requena había muertes, había ahogados en esos momentos. ¿Qué olas había ahí para que eso llegue a pasar ese nivel? ¿Y dónde, en qué lluvia ha habido eso? Es como si hubiesen abierto el mar y lo hubiesen entrado en la tierra. Y nunca se reunió el Consejo de Seguridad Nacional, en donde se tenía que haber discutido la urgencia de esta catástrofe y haber declarado el nivel de emergencia 3, que habría sido vital para evitar los daños que hubo en la catástrofe. No se preocupen, que lo analizaremos en profundidad. De momento cambiemos de tema. Más tragedias. Verano de 2025. España en llamas. Tema que ya tratamos en Yerma 2030. Y nos costó muchísimo que en la Sierra de la Culebra alguien hablara sobre el tema. Bueno, pues nada, estamos aquí en un pueblo más de la provincia de León, un pueblo más que ha sido arrasado por el fuego. Y estoy aquí hablando en este caso porque, bueno, pues la gente, por lo visto, pues hablan en los bares, pero luego a la hora de la verdad, pues la gente no quiere hablar sobre lo que les está sucediendo, igual que en la Sierra de la Culebra. Pasó parecido también, que no encontraban gente para, bueno, pues para contar lo que había pasado. Bueno, pues aquí sucede algo parecido. Entonces, bueno, aquí estamos y vamos a ver si somos capaces de contar un poco lo que ha pasado. Recorriendo la zona con mi amigo Orlando, gracias a Dios, encontramos a Raúl, que sí habló, como luego verán, un valiente. Recuerden que ardió media España y, por supuesto, gran parte de León. Pues estamos aquí en Herreros de Jamuz, que es uno de los pueblos afectados. Pero lo que es de la provincia de León, hay muy pocos sitios que no haya habido incendios. Desde la zona de Zamora, Cubo de Benavente, que arrancó más o menos allí el fuego, fueron saliendo luego focos por todos los sitios. Yo no sé, ha quedado prácticamente pocas zonas donde no hayan tocado. Me refiero sobre todo a la zona del oeste. La zona del este, pues de momento ha ido librando. Vayamos con Raúl, porque en 4 días no hicieron nada. Esto es la tropelía que hicieron los bulldozers 4 días después de que se quemara esto y de que lo tuviéramos que apagar nosotros, porque ese día no estaban. Y luego, pues eso, 4 días después vinieron con un bulldozer y pegaron unas cuchilladas, como podéis ver por ahí, como podéis ver por aquí, siempre rodeando lo quemado. El único sentido que le encuentro es que lo que quieren es aparentar que fueron ellos los que lo apagaron. Todo se quemó un lunes y un miércoles, y esto se hizo un sábado por la mañana. Viernes noche, sábado por la mañana. Además, a prisa y corriendo y... Vamos, si hubieran andado así de rápido el día del incendio, hubiéramos ahorrado muchas penurias. Distintas tragedias y mismo patrón. Omisión de socorro flagrante. Ya veremos luego por qué, cuando esto es lo que se debería haber hecho y no se hizo. Lo primero que había que haber hecho es reunir el CECOPI a las 9 de la mañana, que total es la reunión de todos aquellos que van a actuar en la emergencia. Y ante esa previsión, el CECOPI se tiene que reunir cuanto antes. Pero también a nivel nacional se tenía que haber reunido el Comité de Seguridad Nacional, y tampoco lo hizo, porque ese comité, si estudia o ve o observa que efectivamente la catástrofe va creciendo y que las capacidades que se necesitan son superiores a los medios que tiene la autonomía, tiene que declarar sí o sí el nivel de emergencia nacional, el nivel de emergencia 3. Sin ello,
la comunidad autónoma está sin medios, y si está sin medios, esto va a ser un caos seguro, porque entre otras cosas se necesita un órgano de coordinación lo suficiente, y dirección y control lo suficientemente grande como para poder administrar todos los medios necesarios. El gobierno tendría que haber detectado la alerta máxima para poder acceder rápidamente para salvar vidas, puesto que, como nuestra ministra ha dicho en reiteradas ocasiones, cuando ocurrió en una situación similar, ¿no?, de una catástrofe en Marruecos, las primeras 24 horas son fundamentales para enviar el ejército, y sin embargo aquí en Valencia no se envió ese ejército. Bueno, para mí no hay ninguna duda de la responsabilidad del gobierno. Entiendo que Mazón y la comunidad autónoma puedan tener algunas atribuciones o competencias administrativas, pero cuando Zapatero hizo la UME, pues se publicó un decreto, que es el creador de la UME, después hay un decreto de funcionamiento de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y ahí lo que dice es que todo el mundo sabe para qué la UME, no es ningún descubrimiento ahora, pero es que encima ese decreto dice que el general jefe de la UME puede actuar sin necesidad de pedirle autorización al Ministerio de Defensa en casos de situaciones graves como las que se dieron. Como mínimo tendría que haber sido tan rápido como ha sucedido ahora con la fiebre porcina africana en Cataluña. Se ve que a nuestro gobierno, tanto autonómico como al general, pero sobre todo al general, le importan menos las víctimas que los cerdos o los jabalíes, y desde luego nosotros, yo personalmente, he denunciado a Francisco Javier Marcos, el general jefe de la UME, por su irresponsabilidad. La diferencia entre activar el nivel de emergencia nacional a no activarlo y quedarse en el nivel de emergencia 2 es crucial, entre otras cosas porque, como hemos dicho, la autonomía no tiene los medios necesarios y tiene que pedirlos al Estado, y ni siquiera sabe qué pedir, porque tampoco tiene un órgano de dirección, mando y control y de información lo suficientemente grande como para poder administrar toda la información que le llegaba a través del 112 o a través de otros órganos. Entonces, ese órgano de mando y control que se tenía que haber activado es el de cuartel general de la UME. Te comentaba antes lo del general Marcos, porque él, aunque no haya recibido ninguna orden, como una persona encargada de la seguridad y de este colectivo que es la UME, de esta unidad especial, tenía la obligación, tanto legal como moral, de atender rápidamente para salvar personas, se lo hubieran o no se lo hubieran ordenado. No tengo ninguna duda de la responsabilidad del Estado, sobre todo cuando la única persona perteneciente al gobierno que ha incurrido en locuacidad extrema y errónea por su parte, la ministra de Defensa, que ya dijo que no mandaba al ejército, y dijo que no mandaba al ejército porque el ejército está para otra cosa. Es surrealista, pero es lo que tenemos. Luego, el nivel de emergencia 3 era vital, porque los medios que necesitaban y el órgano de dirección y control no lo posee la comunidad autónoma. Volvamos a León. La Guardia Civil no ayudó. De hecho, lo único que hicieron fue decirle a la gente que desalojara, y gracias a la bendita desobediencia de algunos, pudieron salvar sus pueblos. Raúl quería salvar a un voluntario atrapado por las llamas y no se lo permitieron. Allí en Herreros de Jamús, por ejemplo, el martes no apareció ni una sola patrulla de la UME, ni una sola... nadie más que un coche de la Guardia Civil diciéndole a la gente que tenía que irse. Nada más, nadie más. O sea, te dicen que te tienes que ir, pero ellos no se quedan. Y claro, y si no defiendes tu casa... Para que lo pierdas todo. Claro, ¿qué haces? ¿Sabes? ¿Qué haces? Te tienes que ir. Incluso cuando yo bajé con el tractor, que yo había dejado al chico este allá arriba envuelto entre las llamas, que tuve que tirar para adelante porque, bueno, no se me prendió el mío de milagro, no sé por qué. Porque estuve muy cerca. Las pasé putas para salir. Pues bajé corriendo con el tractor para abajo, la patrulla de la Guardia Civil que me encontré en la carretera, lo primero que le dije es que acaba de dejar un chico allí, que había que subir a por él, que había que bajarlo de allí, que a ver si había alguien de la UME, un todoterreno, alguien, yo me montaba con ellos porque yo conozco la zona, ¿sabes? Subíamos, rodeábamos, ¿sabes? Y solo quería bajar a ese chico de allí. Pero gracias a la poca gente valiente que hay que desobedeció las órdenes estas, pues fueron capaces de librar sus pueblos y sus casas. Lo que no se entiende es que echen a la gente de los pueblos y que abandonen sus casas y que aquí no aparezcan más que 4 bomberos con 4 mangueras de nada. Lo único que me dijo la Guardia Civil fue que mejor 1 que no 2. Y ya está. O sea, que si la gente no hubiera hecho caso a la Guardia Civil, lo hubiera perdido todo el mundo. Fuera de aquí, que había que marcharse y bueno, yo guardé el tractor
y cogí el Panda, un Seat Panda que tengo para andar por los caminos y tal y cual, y di una vuelta, todavía di una vuelta al pueblo por la zona de abajo, dije a ver si veía. Pues yo solo estaba buscando un todoterreno de la UME, gente de esta preparada para subir a por él. Había que sacar a ese chaval de allí. Y no había nadie. No había nadie. La Guardia Civil ya no estaba. Según guardé el tractor, saqué el Panda. A donde los vi ya no estaban. Y la gente del pueblo, pues bueno, fueron capaces de salvar bastante parte de... Aparte de este barrio, lo demás está bastante bien. Solamente puedo decir que hubo 5 chavales de la Briz que nos ayudaron, que les tiraron, llegaron más tarde, nosotros ya estábamos aquí, no sé, llegaron cuando ya estábamos nosotros aquí apagando y tal y cual. 5 chavales que los trajeron de Ávila, los tuvieron que coger de aquí, los soltaron aquí, no tenían coche, no tenían nada. Estuvieron con nosotros, fueron los únicos que nos ayudaron. Como ven, es lo mismo, inacción y abandono. ¿Pero qué dijo el gobierno? Que todo esto fue culpa del cambio climático. Pues los familiares que tenemos personas asesinadas, amigos, familiares, hermanos, sobrinos, cuñados, madres, padres, estamos muy cansados de que todo este relato se haya vendido como los políticos han querido venderlo, una dana provocada por el supuesto cambio climático. Bueno, ya hemos visto cuál es el relato oficial de que los incendios se deben al cambio climático, que se ha convertido en una especie de bálsamo de Fierabras que sirve absolutamente para todo, lo justifica todo, porque como además el cambio climático lo mismo vale para un roto que para un descosido, para un huracán que para una nevada, entraría lógicamente dentro de esa explicación holística, ¿no? No podemos considerar en absoluto que se deba al cambio climático. Han pillado una serie de señores con bidones de gasolina en los lugares en los que se han producido los incendios. Pretender que, en fin, que la gente se crea que esto se debe al cambio climático, pues es intentar no sé, sentar plaza de imbécil de una manera catedrática prácticamente. No obstante, hay una parte de la población bien dispuesta que naturalmente tiende a creérselo. Una cosa que es de sentido común, que el clima cambia a lo largo de los años y de los milenios, está cambiando, la misma Tierra está moviéndose en el universo y va girando, el planeta está vivo, pues nos han convencido de que este cambio climático es el que está provocando, por ejemplo, este acontecimiento que llaman Dana, que ha sido una masacre, pero preparada para eliminar gente y para poder expropiar a los ciudadanos valencianos las tierras para colocar plantas solares. Con lo que decías de los incendios, pues es la ruta de la Plata, está llena de minerales y de tierras raras. Bueno, lo que hemos asistido básicamente es a la quiebra absoluta del Estado y a la manifestación más evidente de la incompetencia del Estado de las Autonomías diseñado en 1978, entreverado con la notable incompetencia de las distintas administraciones, la una, la otra y la de en medio. Pues ha sido verdaderamente la síntesis perfecta de todas las incompetencias y de toda la destrucción del sector público al servicio de la sociedad, que es como tiene que concebirse, más evidente de los últimos 50 años, con el coste de los 220 y tantos muertos, y vamos a dejarlo ahí, de la Dana, por lo menos en cifras oficiales. Es de alguna manera debido a esa lucha política que tenemos entre administraciones de un color y de otro, y que al final nos perjudica. Si de verdad el gobierno autonómico es un problema para poder declarar un nivel de emergencia 3, hay una solución. Eliminemos las autonomías. De manera que esa mezcla de incompetencia y de un Estado que en sí mismo se ha vuelto elefantiásico y completamente inútil para servir a los ciudadanos, un Estado que ya se justifica en sí mismo sin que realice ninguna función estimable de cara a la población, prácticamente se ha convertido en un lastre para todos. Esa es la realidad, desgraciadamente, pues ha quedado retratado mejor que en ninguna otra ocasión en esta que nos ocupa. Si creen que por echarle la culpa a un político esto se arregla, desde luego están muy equivocados. Para esto sirve este trabajo, para desmontar el relato. Vamos a desmigar el dogma oficial, la excusa para todo, para tragedias, para sequías y para justificar cientos de chiringuitos. Para ello necesitamos a expertos, de los de verdad. Nos vamos a Tenerife, que por cierto, también ardió en el verano de 2023, como analizamos en el documental de Canarias. Y ahora vamos a centrarnos en el agua, que es clave en todo esto. Soy doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos. Llevo aquí 46 años viviendo. Vine tan solo por un año porque yo me iba a ir a Canadá a construir unas presas con Hydro-Québec, pero me encontré aquí con el mundo de las galerías, de los pozos, la lucha por el agua,
tanto en Fuerteventura y Lanzarote como en El Hierro, como en La Gomera. Me fascinó todo eso y al final dejé el trabajo en Canadá y me quedé aquí. Aquí es donde he trabajado, primero en el Servicio Geológico de Obras Públicas, después en el Servicio Hidráulico y los últimos 30 años de mi vida profesional en la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, como jefe de Planificación, Estudios e Hidrología de Canarias. Y ahora pueden entender por qué dije verdaderos expertos. Ustedes habrán escuchado decir aquello de que se están secando los acuíferos por culpa del cambio climático, de la acción humana, etc. Pero vamos a conocer la gestión tradicional del agua en Canarias. La gestión tradicional del agua, cuando se desarrolla de verdad, es a partir de la mitad del siglo XIX. A partir de ese momento se empiezan a perforar galerías, sobre todo en la provincia de Tenerife, y pozos en la provincia de Gran Canaria. Entonces eso provocó un aumento de la disponibilidad del agua, que antes estaba bastante escasa. Por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife, la disponibilidad de agua que dieron las galerías y los pozos fue de multiplicar por 10 la que había. Y eso se logró a base de haber perforado en estas islas alrededor de unas 2.000 galerías y unos 4.000 pozos. Todos ellos han sido los que han dado prácticamente toda el agua a Canarias hasta hace escasamente 30 años que empiezan a producirse agua a base de métodos industriales. También cabe citar las presas que se han hecho, el número de 160 en Gran Canaria o en 33, como se han hecho en La Gomera. Curiosamente son las regiones del mundo con mayor densidad de presas, pero en cambio el agua que cogían no ha sido mucha. Y luego en los últimos 30 años han empezado con las desaladoras y con la regeneración del agua depurada para enviarla al cultivo. Más tarde hablaremos de las desaladoras, pero vayamos con el clima en Canarias. En la realidad, claro, no en la del relato. El clima de Canarias se caracteriza por periodos de sequía seguidos de bonanza. Más o menos hay que calcular que entre 5 y 7 años de sequía y luego 2 o 3 de bonanza. Pero lo que sí está claro, y según dice la Agencia Estatal de Meteorología, desde los años 40 que se tiene constancia y se tienen los pluviómetros con una densidad de red enorme, sobre todo en Canarias, lo que se ve claramente es que la lluvia, la precipitación, es constante desde hace ahora mismo 84 años. La pluviometría media y también la temperatura media. Eso sigue constante y repito, desde hace 84 años. No son datos míos, son datos de la AMT que están puestos y están diseñados se ponen oficialmente en los planes hidrológicos que hay hechos ya alrededor de 5 para cada isla. Sigamos con expertos que sí que saben de este tema. Ahora vamos a la geología. ¿Qué dice esta ciencia del cambio climático? El cambio climático se define como variaciones estadísticas en un periodo mínimo de décadas, siglos o milenios, no de años. Entonces vamos a estudiar un poco la historia de los cambios climáticos que existieron ya en la Tierra. Podemos sacar los últimos 400.000 años que tenemos de los análisis de registro de las muestras de hielo de Vostok, que nos definen exactamente 4 ciclos principales, cada uno de 100.000 años. Estos ciclos se componen de un ciclo principal, de 2 subciclos. El ciclo principal, que son las glaciaciones, que duran entre 80.000 y 90.000 años, y periodos interglaciares mucho más calientes, que duran entre 10.000 y 20.000 años. Entonces estos ciclos son regulares. Primero se calientan, después van hacia un enfriamiento, que es la parte de glaciación, parte de interglaciar caliente, y van bajando. Así tenemos estos últimos 400.000 años, 4 ciclos. No hay nada más cambiante que el clima. Y es cambiante por la mañana, por la tarde y por la noche. Y ya eso no solo a nivel de día, sino también a nivel de estación. Y si nos vamos a la historia, ha habido unos cambios brutales de cambio climático. Piensen ustedes que hace 10.000 años el hielo llegaba hasta Londres y hasta París, 2 kilómetros de altura. Todo eso cambia. Lo que está pasando aquí es que con la excusa de todos esos cambios, lo que se está produciendo es una política hidráulica que está abandonando la que aquí había. Y esa política hidráulica que había aquí, que era la captación de agua subterránea, era única a nivel del mundo.
una política hidráulica que había conseguido dar agua a un terreno seco. Piensen que la pluviometría de estas islas es la mitad de la península y, sin embargo, tenemos cultivos como es la caña de azúcar en tiempos, el plátano luego y los turistas ahora, que consumen grandes cantidades de agua. ¿Eso ha sido gracias a qué? No a las desaladoras, gracias al agua subterránea. Todo eso se está cambiando con la excusa del cambio climático, poniendo desaladoras. Y lo que sí está claro es que podríamos, por lo menos en estas 4 provincias, incluso en Lanzarote, podríamos sacar más agua subterránea de la que se está sacando. Más tarde continuaremos con el agua, pero es importante abordar el tema a nivel geológico. Ahora estamos en la parte interglacial, más o menos en la parte superior de la parte glacial. Entre la parte superior, cuando hablamos de eso, es en la parte más caliente. En los otros 4 picos que hubo anteriores, 3 picos, se llegó a temperaturas más altas que la actual. Y después tenemos otros ciclos un poco más pequeños de 1000 años que podemos definir, por no aburrir, los últimos 2 que hablábamos, por ejemplo, de un óptimo, se definen como óptimos, el óptimo romano, que era en la edad más o menos entre el 0 y 300, que había una temperatura superior a la que hay actualmente, y después empezó a enfriar y se llamaban después los pésimos migratorios, que fue en el año 800 más o menos. Ahí hubo hambrunas, hubo guerras. De hecho, se cree que el Imperio Romano cayó por culpa de ese pésimo, o colaboró a esa caída, porque presionó a todas las tribus salvajes y bárbaras a bajar hacia el sur. Después teníamos otro óptimo que fue hacia la Edad Media, 1300, y empezó a enfriar, que ahí fue precisamente donde los vikingos conquistaron Groenlandia. Y curiosamente empezó a bajar otra vez la temperatura y llegamos más o menos ya a etapas más modernas, que se llamaba la pequeña glaciación, que terminó en 1850. Existían hambrunas, la comida era escasa, porque la temperatura influye mucho, lógicamente. Cuando baja la temperatura es muy problemático para las plantas. Nos acordamos todos en 1800, en esa época, que los irlandeses tuvieron que marcharse masivamente de Irlanda. Fue todo debido a ese periodo frío. De hecho, el Támesis muchas veces estaba congelado en esa época. Pues eso terminó más o menos en 1850, esa pequeña edad de hielo, y a partir de ahí empezó a subir la temperatura. Y empezó a subir la temperatura naturalmente hasta este periodo más o menos actual, que estamos cerca de un óptimo, otra vez, que sería un óptimo moderno. Se llaman óptimos porque en esos periodos florecía la civilización, en la época romana, en la época de la Edad Media y ahora, precisamente. En el punto que estamos actualmente, estamos en una época interglacial, o sea, la época cálida, y en el punto más o menos más alto de esa época cálida. A partir de aquí, teniendo en cuenta que estamos hablando en escalas geológicas, que puede haber décadas o cientos de años, bajaría la temperatura. Y dentro de esa escala encima estamos en un óptimo, en una escala menor. Más tarde seguiremos desmontando el relato, pero veamos en qué nos afecta el engaño. El cambio climático justifica todo, como la crisis sanitaria que vivimos justificaba todo. Además, bajo la falsa bandera de la seguridad colectiva, en un punto de vista sanitaria o en otro punto de vista de emergencia climática, resulta que los ciudadanos perdemos derechos bajo esa falsa bandera. Deberíamos replantearnos si no es que están utilizando salud y cambio climático, o como le quieran llamar, para realmente hacer que los ciudadanos perdamos las libertades, porque el cambio climático o la salud tiene un factor que es el miedo que quieren llevar a la sociedad, cómo la quieren aterrorizar, haciendo al ciudadano responsable de algo de lo cual no lo es. Entonces, esto es gravísimo, porque intentan tener siempre a la sociedad atemorizada, con miedo, a través del terror y la mentira. Bueno, es quizá la gran patraña de nuestro tiempo, bueno, o sin el quizá, ¿no? Es decir, en los años 70 nos amenazaban con una glaciación, yo recuerdo perfectamente lo que nos contaban en el colegio. Después nos han amenazado exactamente con lo contrario, siempre con el apocalipsis de fondo. Nos íbamos a chicharrar y ahora nos cuentan que tanto lo uno como lo otro encaja en el diseño de lo que se llama el cambio climático, porque al final, bueno, pues como el cambio climático es consustancial al propio clima, pues lógicamente los distintos fenómenos se van a seguir produciendo como se han producido exactamente igual
durante millones de años. Entonces, a lo que vamos es a un relato que se va a convertir se está convirtiendo, o lo quieren convertir, porque yo tengo mis dudas de que eso se termine finalmente imponiendo, en el núcleo duro de una revolución antropológica que está teniendo lugar desde hace tiempo en todo Occidente y del cual, o de la cual, el cambio climático constituye el núcleo duro dogmático, algo que se convierta en completamente incuestionable y que sea asumido como esa nueva religión que nos exija a todos la adoración de vida. La tensión del miedo la vivimos con la crisis sanitaria, donde cada día teníamos un nombre diferente de variante cada día más terrorífico. Incluso hubo una variante del demonio de la selva. Y ahora lo que se está haciendo con el cambio climático es idéntico. Asistimos a incendios, a riadas o a situaciones atmosféricas o de eventos que son verdaderamente trágicos. Y se inventan nuevos nombres no para educar a la población, sino para aterrorizarla y tenerla siempre en tensión. Yo creo que no va a tener una gran, sinceramente lo creo, que no va a tener un gran éxito, va a ser una de esas piedras en las que tropiece el diseño globalista, que por otro lado además es que está haciendo aguas en todo el mundo, no debemos de perder de vista esto. Solamente de los grandes conjuntos mundiales, de las grandes regiones mundiales, es en la Unión Europea donde esto es asumido de un modo acrítico. En el resto dista mucho de que sea así, ¿no? En Europa, y derivado directamente de la Agenda 2030, existe el Pacto Verde Europeo. Y de allí surgen dos estrategias, la estrategia por la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa. Todas las leyes que hoy se están haciendo en Europa tienen en cuenta el objetivo principal del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, que es disminuir el CO2 o las emisiones de efecto invernadero hasta dejarlas neutras, hasta llevarlas a cero. Y todo esto es una barbaridad, porque esto está paralizando la industria, está paralizando la actividad agraria y está afectando mucho al transporte. Detrás de ello, ¿qué hay? Negocios. Negocio de las fotovoltaicas, el negocio del hidrógeno verde y varios negocios similares. Y sobre todo el control de la población. ¿Es de verdad que este CO2 produce un cambio climático? Pues obviamente no, porque el CO2 tiene un peso muy relativo en el efecto invernadero y además el efecto invernadero no es la única causa de un cambio climático. El que más peso tiene es el vapor de agua. Un 95% de los gases de efecto invernadero es vapor de agua. El CO2 solamente es un 3%. Es verdad que tiene un peso más fuerte de efecto invernadero, pero solamente es un 3%. El efecto invernadero puede estar en torno al 15%. Pero lo que está claro es que el CO2 humano solamente es un 3% de las emisiones de CO2 que emite la naturaleza. Y por lo tanto, de las 400 partículas por millón que ahora mismo tenemos y que son muy pocas en relación como en la historia del planeta hemos tenido las partículas por millón, que hemos alcanzado incluso en el Cretácico la cantidad de 7.000 partículas por millón. Hemos tenido un clima cambiático durante toda la historia de la humanidad. Entonces yo no sé qué es esto de que se asustan o que levantan la voz porque dicen que hay cambios. Pues claro que hay cambios y lo va a seguir habiendo cambios. Lo que pasa es que estos cambios no son a la escala de los relojes nuestros, ¿eh? Son cambios que siguen los ritmos geológicos y siguen los ritmos planetarios, que son lentos. Y desde luego, a mí me parece de memos, pero de memos, ya directamente de memos, tanto afirmarlo como creerlo, que el CO2, la disolución de CO2 en la atmósfera, pueda llegar a crear un efecto invernadero susceptible de que suba la temperatura. Y otra cosa muy importante, ¿qué comen los árboles? ¿Qué comen los árboles? ¿Qué comen las plantas? ¿Qué comen los vegetales? CO2. Comen CO2. El dogma del CO2. Vamos a triturarlo, con ciencia y con historia. ¿De dónde sale esta teoría disparatada? Desde los años 40, más o menos, hasta los años 75, la temperatura estaba bajando, no subía.
Y entonces ahí lo que se hablaba era de glaciaciones y curiosamente salió la teoría de que a lo mejor el aumento por combustión de combustibles fósiles de CO2 en la atmósfera podía aliviar esa posible glaciación, ¿no? Pero claro, ahí empezamos un poco más tarde con la política, porque llegó Margaret Thatcher y empezó a utilizarlo ya como política. ¿Por qué? Porque tenía un conflicto terrible con los mineros y además veníamos de la crisis del petróleo y quería acabar con los combustibles fósiles y aumentar muchísimo la energía nuclear. Y le vino de perlas. Y entonces, ¿qué hizo? Lo utilizó políticamente esta teoría y puso mucho dinero. De ahí poco después salió ya el panel del IPCC, que depende de la ONU y básicamente es el que regula políticamente qué es lo que es cierto en todo esto del cambio climático. El punto quizás definitivo y donde se esparció ya masivamente fue Al Gore, en su documental famoso Una verdad incómoda. Yo más bien diría una mentira total. Se basaba principalmente en una premisa principal que además él la define muy claramente. Empezó a poner las gráficas que se basaban un poco en lo que hablé de los registros del hielo de Vostok en la Antártida, y empezó con unas gráficas que eran las del aumento del carbono. Y después puso una gráfica de los aumentos de temperatura. Y bueno, ahí mismo él decía, fijaros, se correlaciona perfectamente, cosa que es cierta. Y entonces él llegó a la conclusión que entonces se demuestra que el carbono, el aumento del carbono, aumenta la temperatura. Bien, pues eso es mentira. Lo que se olvidó mencionar, y eso es una demostración, está demostrado totalmente, es que es al revés. Es la temperatura, la elevación de la temperatura lo que provoca una elevación en la concentración del CO2 en la atmósfera, no al revés. ¿Y por qué se produce de esta manera? Bueno, porque el principal reservorio donde está más almacenado el CO2 en el planeta Tierra actualmente en forma gaseosa es disuelto en el mar. Entonces tú, cuando aumentas la temperatura del planeta Tierra, poco a poco va saliendo el gas CO2 desde el mar. Para simplificarlo, vamos a poner un ejemplo. Una botella de Coca-Cola. Tenemos una botella de Coca-Cola fría, la abrimos, no pasa nada, sale un poco de gas y no hay ningún problema. Ahora calienta esa botella de Coca-Cola y ábrela. Verás lo que pasa. Además es que las gráficas eran a muy largo plazo. Estábamos hablando de 650.000 años, 800.000, no me acuerdo exactamente lo que puso en las gráficas. Y parecía que las curvas se solapaban. Pero es que no se solapan, van con una diferencia de 800 años. O sea, primero aumenta la temperatura y 800 años después aumenta más o menos, aumenta el CO2. ¿Por qué esa diferencia de 800 años? Parece que es muy grande, pero en tiempos geológicos es mínima, porque el océano es inmenso y la inercia térmica que tiene es grandísima, entonces tarda mucho en calentarse. Primero va calentándose la superficie y poco a poco va calentándose el mar, y por eso se produce ese desfase. Entonces, ese documental que creó la marea que estamos viendo ahora parte de una mentira, un documental que le dieron el Oscar, que le dieron el Emmy. De hecho, a Al Gore le dieron el premio Nobel. Una vez le preguntaron a la máxima responsable, no me acuerdo ahora de cómo se llamaba la señora ni qué órgano era. Le dije, oye, ¿usted sabe cuál es la disolución de dióxido de carbono en la atmósfera? Y dice, como cuando no te sabes un examen oral, que pregunto un examen oral, no lo sabes. ¿El 5%? No. ¿El 3%? No. El CO2 tiene un peso muy pequeño sobre el efecto invernadero, y para que nos hagamos una idea, haciendo los cálculos del 3% de lo que emite la naturaleza y que Europa es el 10% de las emisiones humanas, tenemos que el peso real de CO2 de Europa es una partícula por millón. Es decir, que en lugar de como 300 partículas por millón, habría 399 partículas por millón. ¿De verdad Europa puede con una partícula por millón, reduciendo una partícula por millón, emitiendo cero de efecto invernadero, es decir, desaparece de la faz de la Tierra Europa? ¿De verdad vamos a producir un cambio climático o vamos a evitar un cambio climático? Obviamente no. Es una mentira y se está demostrando. El clima claro que cambia, todos lo decimos, pero no
por motivos antropogénicos. Vayamos con los tontos útiles, que siempre hacen falta para apuntalar un relato. Expertos, ecologistas, etc. Porque en este momento nos encontramos con que aquí se justifica todo. Se justifica todo posiblemente porque hay mucho dinero detrás. Y si un experto tiene que justificar cosas tan increíbles como que poner placas solares es medioambientalmente aceptable arrancando olivos, pues resulta que aparecen unos expertos que dicen eso. Hay unos ecologetas que dicen que sí, que bueno, que no hay ningún problema. El ecologismo es uno de los grandes movimientos surgidos a partir de la Revolución del 68, junto a otros, ¿no?, que están presentes en nuestra vida política y social continuamente, y se ha convertido en unos auténticos profesionales que a lo que se dedican funcionalmente es a justificar los proyectos y los objetivos que tienen los grandes magnates del mundo y las grandes instituciones mundiales para conducirnos al globalismo. El ecologismo, lo que podemos considerar la izquierda ideológica de nuestros días, al final cumple dos funciones esencialmente, que es para lo que ha quedado la izquierda. Una para la agitación en las calles y otra para la justificación del discurso de esas grandes corporaciones y de esos grandes intereses mundialistas. Son los proveedores de retórica y los proveedores de ideología de los grandes intereses, al final rodeando de consideraciones de tipo humanista, lo que en realidad son proyectos muy peligrosos para el ser humano, para nuestra identidad y para nuestra libertad. Pero ellos les proporcionan la coartada ideológica que hace que esos proyectos puedan ser asimilados por la población sin mayores alteraciones. Básicamente esa es la función a la que se dedican. El dinero está comprando todas las voluntades. Además es que, yo siempre lo digo, esto es un plan muy grande. En realidad toda la gente que está actuando haciendo que se muevan las ruedas de ese carro, es gente que recibe un pago pequeño y tampoco sabe de qué va el plan. Lo que sí que sabe es que ha mentido, ha puesto ahí una serie de cosas y se ha llevado un dineral. Todos hemos escuchado decir que estamos desecando los acuíferos. De hecho, los ecologistas lo repiten como un mantra. Volvamos a Canarias, porque estos iluminados defienden las desaladoras para no explotar los acuíferos. La desaladora es una excusa para salvar una emergencia. Aquí se declara la emergencia cuando realmente lo que está pasando es que el agua se les escapa por las redes. En este archipiélago, en todas las islas, hay unas pérdidas que superan el 50% y, sin embargo, se declaran en emergencia porque falta agua. Solamente con que arregláramos las pérdidas tendríamos el doble del agua de la que disponemos ahora mismo. Luego, la emergencia no es tal. Lo que pasa que toda esta historia hay que pensar en dos cosas. Arreglar las pérdidas es una cosa que no les gusta a los políticos. Hay un dicho entre los políticos, sobre todo los que se dedican a buscar puestos en los ayuntamientos, que dicen que todo aquel político o alcalde que arregle las pérdidas pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque va a levantar la ciudad, lo cual está claro. ¿Qué pasa? Que no lo hace nadie. Entonces lo que tendrían que hacer los consejos insulares es obligar, y el gobierno de Canarias, obligar a arreglar las pérdidas de una vez. Con eso acabaría la emergencia. Por otro lado, esa emergencia le sirve de excusa a políticos para colocarnos desaladoras. Las desaladoras es una solución insostenible, repito, insostenible. ¿Por qué? Porque demanda electricidad, porque consume una electricidad que hoy en día se saca con el petróleo. En cualquier caso, aunque hiciéramos desaladoras que estuvieran unidos a parques eólicos o fotovoltaicos, le estaríamos quitando la energía renovable de otros consumos. Luego, por tanto, no tenemos que aumentar la producción eléctrica para sacar agua. Lo que tenemos que hacer es seguir lo que nos enseñaron los canarios de hace siglo y medio, a perforar y a sacar, porque eso es una tecnología que es única en el mundo. La vamos a perder y la vamos a cambiar por una tecnología que depende de países ajenos a nosotros. Creo que el ecologismo en Canarias le falta mirar hacia atrás, ver lo que se ha hecho en Canarias, ver cómo se ha conseguido el agua y apoyar esas soluciones en vez de las tecnologías modernas que lo único que nos van a llevar es a una insostenibilidad del todo el sistema hídrico de las islas. Cambio climático, mata. Si necesita más recursos, que los pida. No se limpian los barrancos y destruís las presas. La naturaleza más que el hombre os interesa. Y ahora la tormenta, la llama
hijos de... Bueno, FENACORE, Federación Nacional de Comunidades de Regantes, lanzó un informe en el cual hablaba de el poco interés que tiene el Ministerio de Transición Ecológica en mantener las estructuras hidráulicas. Y en esa denuncia decía que de cada 10 euros que se dedican a infraestructuras hidráulicas, se devuelven al Estado 7, es decir, solamente se gastan 3. Entonces, ¿cómo vamos a tener bien mantenidas las estructuras hidráulicas? Esto afecta, obviamente, a todas las canalizaciones de riego, pero también a las presas. La presa de Forata, por ejemplo, que corría riesgo de que pudiera reventar. Entonces, es muy importante que se dedique ese dinero a las infraestructuras hidráulicas y que se gaste todo en ellas. Y todo eso es debido a lo que hablábamos antes de esa ley de restauración de la naturaleza, esa estrategia nacional de restauración de ríos, donde no hay ningún interés por hacer obras hidráulicas. Y hay en España muchísimas obras hidráulicas pendientes de hacer porque no existe ese interés de... la idea es liberar los ríos para que el agua llegue hasta el mar y liberar de obstáculos, y para ellos las presas y los azudes son obstáculos, y de ahí que no se hagan esas obras hidráulicas que denuncia FENACORE. Pero en cambio sí se dedican 2.500 millones de euros anuales a destruir presas y azudes. El Pacto Verde conlleva el abandono del mantenimiento de bosques, el abandono de mantenimiento de ríos, porque los ríos tienen sus presas que son precisamente para eso, para contener en caso de lluvias los aluviones. Falta de mantenimiento de barrancos y de ríos, de cauces de ríos, que no se limpian, no se arreglan, porque el Pacto Verde decía que lo más ecológico es dejar la naturaleza libre. Eso es falso. Realmente la naturaleza, cuando está bien, es cuando está bien conservada, y mejor que el agricultor, el ganadero, no lo conserva nadie. Desde que se abandona eso es cuando los incendios son inmensos, porque claro, es un polvorín. Puedes cortar leña, pero es tan arduo, que muchas veces lo han vuelto todo muy burocrático, ¿sabes? Y al final, pues eso. Y tienes el ejemplo del río. Tú ahora mismo vas y ves el río que hemos pasado, eso está de mierda, que no cabe una rama más. Es que no cabe una rama más. Y eso es de Confederación. Ahí sí que si coges y cortas un número y viene Confederación, el guarda del río, y te pilla, te pueden meter una hostia que, vamos, te dejan temblando 2 años, ¿sabes? Esto que ven es el cauce de un barranco, en la huerta norte de Valencia. En caso de riada, el agua bajaría por ahí. Y miren cómo está. Alguien debería mantenerlo, ¿no? No, ellos tampoco lo hacen. No, por supuesto que ellos tampoco lo hacen. No. Pues, de hecho, pues, la prueba es latente, lo ves. Se ha quemado todo por eso, porque está lleno de mierda. Claro. Los incendios han existido toda la vida. Toda la vida. Y toda la vida ha habido pirómanos. Pero lo que habría que plantearse es si detrás de todo esto no se encuentra algo todavía más perverso. Porque quizás las fuerzas y grupos de seguridad del Estado no tienen los elementos suficientes para poder perseguir a los pirómanos, y a lo mejor, y lo lanzo como hipótesis de trabajo, se utiliza torticera y políticamente, precisamente, el ataque de los pirómanos en los montes en España para decir que estamos ante una emergencia climática. El ejemplo más evidente en los incendios son recalificaciones, expropiaciones y nuevas leyes de montes, como por ejemplo el anteproyecto de la Ley de Montes de Canarias. ¿Y qué se esconde detrás de todo esto? Seguramente expropiaciones. Y, por ejemplo, cuando hay incendios, después se pueden plantar empresas para construir terrenos con placas fotovoltaicas o molinos de viento. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en Tres Cantos en el verano del 2025 con un incendio de impredecibles consecuencias que arrasó, porque fue así, buena parte de todo el límite exterior del término municipal? ¿Qué se esconde detrás de la planta de biomasa que se ha querido construir en el límite entre Colmenar Viejo y Tres Cantos? ¿Qué está sucediendo también en Canarias con esa planta de biomasa
que quiere ser instalada y los vecinos están en contra. Lo que es importante es que la sociedad debe actuar. Yo sé que es muy sencillo el que la sociedad diga, bah, si es que da igual, a mí no me va a tocar, ¿para qué voy a hacer nada? Lo tenemos que hacer. Tenemos que levantar la ira sin violencia, pero la ira ciudadana para no perder nuestras libertades, porque van a empezar por ahí. Y los incendios, las expropiaciones, y mucha gente que haya visto su terreno incendiado sabe lo que le estoy diciendo, facilita después que ese terreno vaya a otros elementos espurios que no estaban previstos en la norma. Cambiemos de tema y les aviso que no es cómodo. Los fallecidos, las cifras y el relato coinciden. Pues tenemos todos los indicios de que no coinciden, de que hay una ocultación de la verdad. Yo, por desgracia, desde el cuarto o quinto día sé más o menos la magnitud de los fallecidos que hay, porque tuve, digamos, compañeros que estaban dentro de la morgue y me dijeron la verdad. Desde un primer momento supe que ahí algo más pasaba y al final pues he llevado una investigación propia y creo que es bastante claro, ¿no? Al final, cuando dejas de contabilizar víctimas el tercer día, cuando no ha llegado ni un solo militar ahí a buscar en los miles de garajes, en los túneles, en los barrancos, en las ramblas, bajo el fango, en los coches, en sus casas y en los cientos de garajes, es que es bastante obvio, ¿no? De saber que si se deja de contabilizar víctimas y no había llegado nadie a buscar a los cadáveres, a los supervivientes, ni a nada, es porque algo más se esconde. Luego, pues bueno, hay mucha gente que no comprende cómo se puede ocultar algo así, pero cuando te pones en el papel de estos traidores y sabes cómo han movido todos los hilos de todo, te das cuenta de que al final, con el miedo, con la manipulación, con el control y con el poder, al final puedes controlar el relato. Pero lo que no pueden controlar es la verdad, y la verdad la tenemos nosotros, la gente del pueblo. Conozco casos en los que se han manipulado causas de muerte en los mismos certificados de defunción. Conozco casos en los que se han manipulado las fechas de defunción, y no es que lo conozco, es que lo he vivido en primera persona. Conozco casos en los que se han manipulado las lápidas, las funerarias, el primer ladrillo que ponen temporal ha sido manipulado con fechas para que no apareciese en la gran mayoría de cementerios el 29 de octubre, y conozco una serie de artimañas y unas peripecias que son más dignas de una película de terror que de la vida real. Pero todo esto está pasando en Valencia. Llevamos 13 meses luchando para sacar la verdad y tenemos todas las pruebas de las cuales no vamos a callarnos ni no nos van a tapar la boca. Porque realmente también te das cuenta que cuando hay 2.000 desaparecidos durante una semana, esos fallecidos, esos desaparecidos no están de fiesta. Lo que pasa es que la historia es cómo engañas, cómo manipulas esa información, y es bastante sencillo también, es decirle a los familiares que su desaparecido está fallecido. Entonces así se borra del historial. Entonces también sé que esos 2.000 nombres y apellidos de personas desaparecidas jamás van a ser públicas, porque realmente están entre los fallecidos. Estamos haciendo un trabajo con voluntarios en el campo, o sea, en lo que es la zona afectada. Estamos en un puerta a puerta, hablando con las personas que han perdido familiares. Es un trabajo muy duro, pero que estamos llevando a cabo con muchos voluntarios. Siempre intentamos pedir ascenso de mortandad, porque también sabemos que es algo público y es algo que no nos tienen que dar, pero jamás va a ocurrir. Jamás nos van a dar el ascenso de mortandad, en este caso de Paiporta, ¿vale? Porque es la zona cero. Sabemos que el primer día dijeron que habían 70 muertos en Paiporta, la alcaldesa. 3 meses después resucitaron 25 al parecer. Entonces, ante esta abrumadora mentira, claramente el pueblo se tiró encima y aún a día de hoy, 13 meses después, pues no hemos tenido el censo de mortandad, no nos lo van a dar, y tampoco han dado explicaciones de cómo resucitaron 25 personas. Y yo me pregunto, ¿y cómo engañan a los familiares? Tú tienes el cuerpo de tu familiar y ya está, lo entierras, y como no hay ningún listado oficial y nunca lo va a haber, y luego realmente pues está pues el tema de las compensaciones, porque claramente si uno muere por accidente de tráfico tiene 300.000 razones para no querer decir nada, porque realmente si tu persona, tu familiar muere dentro de un coche, la compensación es un seguro de coche que son 30-50.000 euros, un seguro laboral de itinere, de vuelta a tu trabajo, que pueden ser 70-80.000, más el dinero de la dana, más todo, más el coche nuevo para sus familiares. Entonces, si tu familiar ha perdido la vida en esa tragedia y no te lo van a devolver y ha muerto en el coche como accidente de tráfico por causa de la dana, no por ahogamiento, para estar en la cifra oficial, a ti te da igual. Además, si realmente eso te supone a ti un beneficio
que en cierto modo pues, te ayuda claramente. Vayamos al centro comercial de Bonaire. En aquellos días, los medios cargaron contra Iker Jiménez. Les recomiendo el vídeo que aparece en pantalla. Bonaire, bueno, fue muy llamativo lo que sucedió allí, ¿no? La desinformación que hubo con este lugar, de que habían cientos de muertos, cientos y cientos. Bueno, a día de hoy dicen que no hubo ninguna víctima en el parking, ¿no? Todo el mundo vio los camiones de frigorífico saliendo por la noche de Bonaire en plena tragedia, escoltados por la UME. Entonces sabemos que esos camiones frigoríficos no iban allí por la noche a posta con la UME para sacar jamones. También sabemos que la UME dijo, es un cementerio, preocupación máxima en el parking del Centro Comercial Bonaire. Y estos son artículos que son de los primeros días, que los primeros días realmente la información es la real, que eso es muy importante que la gente lo sepa. Los primeros 3 días la información que sacó es la real, luego todo fue manipulado, ¿vale? También sabemos que hay una empresa que se llama Castellana Properties que intentó comprar Bonaire 4 días antes de la tragedia y que finalmente la compró más barata 5 meses después. Es bastante obvio, ¿no?, que a nadie le gustaría ir a comprar un centro comercial sabiendo que hay muertos en un subterráneo. Yo lo entiendo y cualquiera lo puede entender. Y cualquiera podemos entender que no es una buena publicidad para un centro comercial de Valencia. Pero claro, cuando descubres todo lo que hay detrás de todo este suceso de Valencia, pues es otra cosa para que la gente despierte y sepa cómo pueden manipular la verdad, ¿no? Entonces, también es verdad que tengo compañeros que están en el parking subterráneo, que me confirman que sí que se acaban víctimas. También sé que hay una empresa que estuvo succionando el agua del parking y le hicieron un contrato de confidencialidad. Un buzo que me dijo que sacó 7 víctimas, no me dijo cientos, me dijo 7. Al final creo que las pruebas son obvias. También es verdad que cuando alguien muere ahogado, no te ponen ahogado en el parking subterráneo -2 de Bonaire, sino que te ponen, a su familia le han puesto ahogado. Da igual que sea en el subterráneo, que sea fuera. Y ahí es la cuestión. La cuestión es que la gente cuando le da certificado le pone ahogado, no le pone en el subterráneo. Entonces es bastante obvio entender por qué, ¿no? Y luego, que es muy importante, la gente tiene que entender que no toda la gente que murió en los parkings fue porque se metieron a su parking. El agua, cuando te va a una velocidad tan rápida, te succiona. La mayoría de personas que murieron en los parkings fue porque iban con la corriente y les succionaba. El parking de Bonaire era un gran parking y succiona a mucha gente, igual que otros cientos de garajes. Cientos de garajes. Lo que te hace es te arrastra y contra eso no puedes luchar. Y lo más chocante de todo es que hubo más de 100 forenses en Valencia aquellos días. ¡100! Sí, eso es una cosa que nos preocupa, que no se esté dando difusión a ese acontecimiento, y es que haya habido, decían que 100 o más forenses, cuando no nos cuadra el número de forenses con el número de fallecidos, puesto que 100 forenses deberían atender a una multitud de fallecidos y sin embargo nos están hablando de 200 y pico víctimas. Sabemos que tampoco la jueza de Catarroja va a hacer declarar a los más de 100 forenses, porque si lo hiciera se destaparía la verdad. Sabiendo que cada forense hace entre 3 y 5 autopsias por día y están ahí durante semanas trabajando, pues creo que nos podemos hacer una idea de la magnitud. Regresemos a León, porque en menor escala también hubo muertos. Alguien tendría que sentarse en el banquillo de acusados, o van a sentar al cambio climático. Pero el martes en Herreros, por ejemplo, ahí sí que pasó el fuego por encima del pueblo, ahí fue donde se quemó José Luis, el chico este que está ingresado todavía en Valladolid, y un poco más arriba en Quintana, donde fallecieron estos 2 chicos, a las 7 de la tarde cuando cambió el aire. Fue el mismo cambio de aire el que casi nos atrapa a nosotros en Herreros y el que los atrapó a ellos en Quintana. Sí, aquí había 2 chicos voluntarios, chavales, se llamaban, uno de ellos era Jaime y el otro era Abel. 2 chicos jóvenes de unos 36, 37 años. Entonces yo me imagino que vinieron con la niveladora para hacer algún tipo de cortafuegos para que el fuego no pasara más para la zona de los pueblos que están detrás de esa colina. Y los sorprendió una lengua que entró por el otro lado y cuando se dieron cuenta estaban rodeados. En esa situación, claro, es una situación muy difícil. Con el fuego no te deja ver el humo, me imagino que el humo los cegaría. Bueno, la cuestión que Abel murió aquí y el otro chico Jaime lo llevaron a Valladolid, pero bueno, a los 2 días pues falleció, desgraciadamente. Yo cuando llegué, pues aquello había fueguines de los que deja mucho humo, no se veía, si no conoces los caminos era difícil llegar porque pues no se veía, estaba pues todo lleno de humo. Y pequeños fuegos, el frente grande ya había pasado, ya lo había arrasado, además a una velocidad
que eso es digno de ver, eso es increíble, cuesta hasta creerlo habiéndolo visto. ¿Y quién pagará? ¿Pagará a alguien? Porque no activar la UME, ni en Valencia, ni en los incendios, debería conllevar responsabilidades, ¿o no? Por dar dos pinceladas, dos ejemplos de cómo el ejército español es capaz de actuar en muy poco tiempo en zonas muy alejadas de nuestro territorio nacional, tenemos en el 2000 las inundaciones de Mozambique. En un Antonov se cargó un hospital de campaña y en 5 días estuvo montado en la zona, es decir, que 5 días después de la catástrofe de las inundaciones, en Chaquelane, en el centro donde estaban las inundaciones, con todo anegado de aguas, allí se montó un hospital de campaña español para atender a las víctimas de aquellas inundaciones, cuando allí no entró absolutamente nadie, ningún ejército, ni Médicos Sin Fronteras, no entró nadie más que el ejército español. ¿Y aquí el ejército español qué ha hecho? Nada. ¿Por qué? Porque no se declaró el nivel de emergencia nacional. Otro ejemplo es el terremoto de Marruecos. La UME estuvo operando en Marruecos al segundo día del terremoto para salvar a gentes que habían sido víctimas de este terremoto. La UME es capaz de actuar al segundo día en un terremoto y no es capaz de estar trabajando a pleno pulmón con su cuartel general trabajando, organizando toda la catástrofe. Guardia Civil sí, porque había controles de entrada y de salida, y ahí sí que veías la Guardia Civil, los controles, pero realmente en las casas, en las calles, en los comercios, en los sitios donde realmente se necesitaba la ayuda, no veías absolutamente nada oficial, nada. Y yo cuando más me di cuenta de que empezó a haber personal del ejército, es a partir del 10 o 11 días. Hasta ese día prácticamente estuvieron solos. Me hierve la sangre el que se pueda mantener que no ha existido una omisión de socorro. A mi hermano fueron a buscar su cuerpo sus amigos, sus vecinos de Calicanto y sus amigos de Torrente, y principalmente cabe destacar en esta historia a un chico que es guardia civil y estaba trabajando, y después de enterarse de todo esto y de saber que mi hermano estaba desaparecido, fue a la zona donde se le vio por última vez. Sus altos cargos le dijeron que no podía acudir a buscar a nadie ni a trabajar ahí, que tenía que ir de la zona. Él decidió quitarse el uniforme, cogerse el día libre y voluntariamente ir a buscar cuerpos y sobre todo a la familia, a mi hermano, a mi sobrino y a mi cuñada. Gracias a ese guardia civil podemos dejar una muestra evidente de que existía una omisión de socorro, estaba pensada. Dejarnos abandonados, lo he vivido en mi propio caso. Una persona siendo guardia civil tiene que rebelarse a sus altos cargos para poder ir a ayudar, cuando supuestamente su función es esa, igual que la UME, el ejército, igual que cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Es muy fuerte que no nos mandasen a nadie, pero lo más fuerte de todo es que días después, cuando mi sobrino y mi cuñada todavía no aparecían, todos mis primos y mi grupo de amigos quedaron un sábado para poder hacer una batida y buscar los cuerpos de mis familiares, y nos encontramos en que no había nadie buscando, no existían perros, no existía nadie buscando, y les cortaron el acceso, no les dejaron pasar. Les decían que por favor no fuesen allí, que estaban molestando, por lo que otra evidencia y que se deja constancia de que no querían que apareciese nadie con vida. Querían retrasarse lo más tarde y que gente ajena a los que movían los hilos del poder no se enterasen del escenario que allí había, porque había muchísimos más muertos de los que dicen, porque había un escenario macabro y porque no les interesaba salvar a gente ni que se saliesen del relato que ellos tenían establecido. Aparte de la omisión de socorro y lo que yo he vivido, han vivido muchísimas otras personas que conozco en primera mano testimonios desgarradores, gente que ha estado 4 días flotando en el agua esperando a que alguien le ayudase. Y ya no solo el tema de que quien nos tenía que ayudar no nos ayudó y que todo estaba muy bien planificado, sino que posteriormente hubieron muchas personas que han consentido que este relato continúe, han sido cómplices, han sido enterradores, han sido funerarias,
Y digo esto porque a mi hermano, cuando le enterraron, me di cuenta que la fecha que ponía era la fecha de su entierro, no la fecha de su muerte. El día que me dieron el certificado de defunción aparecía una fecha distinta y tengo las pruebas donde pido expresamente que me lo modifiquen y que a mí no me manipulen ningún papel. Y la manipulación y la complicidad de todo esto ha llegado hasta los cementerios, a los tanatorios, ha llegado hasta los propios enterradores. Intuimos que en los cementerios podríamos encontrar pruebas y claramente pues dije, claro, pues vamos a ver los registros de defunción, que son públicos, que están ahí en los cementerios. Claro, cuando vas a los cementerios te das cuenta que los han borrado, que no existen, y cuando haces preguntas te ves la cara del enterrador y te dice no puedo contestar más preguntas porque a mi compañero lo han tirado por hacer demasiadas preguntas. Entonces te das cuenta que algo más también está pasando ahí, y más cuando te vas a ver las lápidas, en este caso del hermano de mi amigo y de otras personas que conocí, que les hayan manipulado las lápidas. Digamos que personas que mueren ahogadas el día 29, en las lápidas les ponen el 30, el 31, el 5 de noviembre, días cuando los entierran, todo al final es para crear una confusión, un caos. Pues, por ejemplo, tengo el caso de una chica que conocí que perdió a sus hijos el día 29 ahogados y le pusieron el día, a uno le pusieron el día 30 y a otro le pusieron el día 31 en la lápida. ¿Y por qué no dice nada familiar? Y dice, una mujer que ha perdido a sus dos hijos pequeños en sus brazos, que no pudo sostenerlos, que se le fue río abajo los niños con 4 y 7 años, solo pudo sacar a uno con 9 con vida. Puedes imaginar que lo que le ponga en la lápida se la suda. Si le pone 30-31, se la suda. Lo que está luchando es por su vida y por salvar a su único hijo que le queda con vida. Entonces, cuando comprendamos el dolor que sienten esas familias, igual comprendemos por qué no hablan y por qué quieren pasar página. Las causas de la muerte y los familiares están molidos, sentimental y mentalmente hablando, y no se han fijado en esos detalles, pero muchos enterradores, con su propio testimonio y de su propia boca, han dado su testimonio y han dado fe que las lápidas están manipuladas, e incluso han aparecido inscripciones en números romanos, historias de gente que ha fallecido el 29 de octubre del 2024 ahogadas, y cuando me han contado la historia y hemos ido a su propia lápida, le han puesto en números romanos 29 de julio. Han cambiado meses, han cambiado registros de cementerios en todas las poblaciones donde mayor desastre ha habido, y todo esto no se puede esconder. Todo esto tenemos las pruebas, no las tengo solo yo, ya las tenemos todo el ejército entero. Así que vamos a dejar constancia y públicamente, cuando haya que sacarlo, donde se haga justicia de verdad, se llevarán esas pruebas, porque hasta ahora han sido presentadas y nadie las ha tenido en cuenta. La gente tiene su historia y de ahí no quieren que se salgan, y no vamos a consentir que se haga un falso juicio, una falsa instrucción y una falsa sentencia. Del juicio hablaremos largo y tendido en la segunda parte de este documental, que Dios mediante estrenaremos el próximo otoño. Pero ya están viendo, no es precisamente el cambio climático el que mata. Pero saquemos algo bueno de todo esto. Solo el pueblo salva al pueblo, lo habrán escuchado. Y es que el pueblo hizo lo que tendría que haber hecho el Estado. Inmediatamente nos pusimos en contacto con todos los compañeros de partes de España, incluso de fuera, de Francia también llegaba ayuda, gente que quería colaborar, porque realmente el voluntariado sí que fue una ayuda inmensa para toda la zona. Ya que no tengo tractor de grandes dimensiones, y entonces el tractor es pequeñito y allí no cabía, y los compañeros con los tractores estaban ya allí trabajando, pero yo digo, pues yo a ver qué hago. Y entonces me dijeron, tú encárgate de coordinación. Los camiones que llegaban muchos, trailers, y todos eran trailers, cuando llegaban decían, ¿dónde los llevamos? Y yo los canalizaba hacia las zonas que habían ubicado el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento... porque no dejaban que entraran a la zona. Habían trailers y trailers y trailers entrando. Venían de todas partes. Cuando yo me doy cuenta de que venían muchos trailers y me seguían comentando los compañeros, oye, que allí no hay agua, que allí no hay alimentos, que allí la gente no tiene ningún objeto de limpieza, no tiene ni siquiera utensilios para limpiar. Ostras, pues si aquí están llegando trailers a montones, ¿cómo que ahí no hay mercancías? Hay muchísimas, están saturados los almacenes, nos mandan de uno a otro porque se ha llenado. Directamente me fui a ver los almacenes donde había depositado los camiones y me di cuenta de que estaban llenos y que aún no salía la mercancía. Digo, hombre, ¿esto cómo puede ser? Hicimos coches y furgonetas para llevar personalmente nosotros la mercancía.
y trajeron un camión de 20 y tantas toneladas con miles de botellas de agua y empezamos a distribuirlas. Y según llegábamos, bueno, la gente alucinaba, porque claro, no tenía nada, agua, entonces le dábamos cajas enteras, toma, llévate. Y claro, enseguida teníamos que volver a por otro carga, porque claro, nuestros furgones y nuestros coches cabía poco. Muchas veces nos decían que no se podía pasar, digo, ¿cómo no se va a poder pasar si necesita la gente eso? Y al final pues logramos, a pesar de todo, logramos llegar a la gente, incluso subir a sus casas, porque había gente que no podía bajar. Yo tuve que personalmente abrir más de una casa porque no, estaba atrancada y no podían ni abrirla, no había cerrajeros y tuvimos que abrir pues como se pudo. Así estuvimos pues días y días y días, aproximadamente más de 4 meses yendo sin parar, repartiendo de todo, alimentos, ropa, calefactores, agua a montones. Efectivamente es lo que se está viendo, ¿no? Que el pueblo desinteresadamente, yo estuve allí a los pocos días de lo que ocurrió en Valencia, con esto que llaman Dana, que me cuesta llamarlo así, y allí había mucha gente, juventud, gente mayor, de todas las clases sociales. Muchísimas personas, muchísimos compañeros. Yo fui voluntario, pero trabajando de policía para poder organizar también aquello y para que se pudieran recoger mejor las cosas y demás. Y allí hubo muchísimo movimiento de voluntarios. Realmente el pueblo salva al pueblo. El problema que hay es que el gobierno al que ha elegido este pueblo, le ha elegido a este gobierno, está en contra del pueblo. Y en lugar de ayudar al pueblo, está en contra de él y está eliminando al pueblo. Al estar ahí en las ayudas, en las primeras ayudas, y estuve en tanto tiempo, pues he logrado hacer amistad con mucha gente que me ha visto día tras día, y he visto yo a mucha gente que también se involucraba y ayudaba a sus congéneres y a sus compañeros, porque en muchísimos pueblos se abrían plantas bajas que estaban prácticamente derruidas, pero se aposentaban allí gente para recoger la ayuda y luego repartirla a los compañeros, a su gente y a toda la gente que necesitara algo. Y ahí sí que había mucha gente joven, que es la que estaba implicada, y ahí sí, pues hicimos amistad con los que son ahora ahí, pues con muchos de ellos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente lo positivo de ahí es que la gente joven ha empezado a despertar y a darse cuenta de por dónde van las cosas, y es el camino, porque en el grupo 29 hay un grupo de todos jóvenes que son luchadores y son conscientes de lo que está pasando, de que realmente las cosas no son como parecen. 4 meses, han escuchado bien. Yolanda y Carlos llevan hablando un rato de un ejército, y es hora de que sepan de qué se trata y que conozcan los llamados comités de reestructuración de Valencia. Otra trampa. Sabemos lo que hacéis con los comités de reestructuración y vamos a por vosotros, porque no nos vais a meter la Agenda 2030 y las Smart City, las ciudades 15 minutos, engañándonos a todos con los comités de reestructuración. Son organismos que han creado ellos mismos para engañar al pueblo y darles algún tipo de voz, y unas votaciones falsas en las que vosotros hacéis lo que queréis, siempre lo contrario. Nos queréis poner cámaras en todos los sitios, nos queréis vigilar con la excusa de protegernos, cuando ya sabíais el 29 de octubre a las 12 del mediodía que venía una riada provocada, porque tenéis los correos electrónicos con acuses de recibo, y nosotros también los tenemos, y lo sabíais todo y no hicisteis nada porque no queríais. Se nos ha perseguido por saber la verdad y destaparla, así que nos hemos visto en la obligación de crear una asociación, que la asociación se llama Unión del Pueblo 29, y no es una asociación al uso, no es una asociación cualquiera, es una asociación que es apartidista, que no se deja vender por nada ni por nadie, que no coge dinero del Estado, que nos autosubvencionamos entre nosotros mismos. Hemos empezado por la riada provocada en Valencia, pero esto es un movimiento que ya está cogiendo fuerza y va a ser a nivel nacional, porque España entera quiere saber la verdad, España entera ya os ha calado y ya sabe de qué pie cojeáis, ya sabe que habéis vendido vuestra alma al diablo. Tenemos las pruebas de todo y no vamos a parar hasta que toda España se una, se deje de colores y de partidos, porque cada vez más todo el mundo se está dando cuenta de que es una farsa y una mentira. Nos queréis distraídos, nos queréis divididos. Ya sabemos el significado de la frase divide y vencerás, pero nosotros tenemos un nuevo significado y una nueva frase, que es unidos os venceremos. Nada es casual. Estoy plenamente convencido de ello. Todo este despropósito se debe a la ineptitud, o hay algo más. Porque estamos viendo un patrón que se repite, un modus operandi. Leyes verdes, inacción del Estado y culpar siempre al cambio climático.
Bien, pues existen muchos paralelismos entre esta catástrofe de Valencia, de las inundaciones, y también la catástrofe de incendios que hubo este verano en el norte de España. El primer paralelismo que veo es que los dos nos dicen que son debidas a un cambio climático. El siguiente paralelismo es que en las dos existe una responsabilidad clara de las leyes que derivan del Green Deal, del Pacto Verde Europeo. En las dos afecta la ley de restauración de la naturaleza, porque en las dos se impide que se limpien las zonas bajas de los montes en un caso y los cauces de los barrancos y de los ríos, porque hay una gran burocracia para poder hacer esas limpiezas. También hay más paralelismos. Es que en un caso está claro que fueron provocados, porque de momento empieza a haber más de 50 focos, y que hay muchos apresados por, digamos, haber provocado estos incendios, y en el otro caso, esa posibilidad de ser provocados ante tanta maldad que hemos visto también existe, porque también es posible hoy en día el generar lluvias artificiales, y lo vemos en Dubái, lo hemos visto en Marruecos y lo hemos visto en otros momentos históricos como la Operación Popeye en Vietnam. Y otro paralelismo también importante es que no se declaró el nivel de emergencia nacional, cuando resulta que tanto en la Dana de Valencia como en los incendios son varias comunidades autónomas las que se ven afectadas, y también los medios sobrepasaban a las comunidades autónomas, y también era necesario un órgano de dirección y control importante que pudiera dirigir ambas emergencias. Luego el paralelismo es claro, y tanto uno como otro se van a volver a repetir si no corregimos estas cosas que he señalado. Estamos viviendo un plan que lleva muchísimos años pergeñándose, que no podíamos ni imaginárnoslo, y que ahora son ya las últimas fases, pero es así. Un plan en el que están destruyendo, bueno, posiblemente estos lugares, pero desde luego España. Y nadie puede creerse que los incendios que hemos vivido, sobre todo algunos en el norte de España, con no sé cuantísimos focos, en una época y en una zona en la que no se dan los incendios, son una cosa absolutamente fortuita y fruto del cambio climático. Cuando se han pillado 100 y pico personas alrededor de los focos, de los distintos focos, de esos incendios fortuitos, y digo fortuitos entre comillas. Nadie se puede creer que lo de la Dana no iba a suceder, y no se ha propiciado. Desde que no se hizo absolutamente nada con aquel plan hidrológico que ya estaba aprobado y aprobado con Europa, y que destruyó y que echó atrás Zapatero, tarde o temprano tenía que pasar. Pero es que además se ha facilitado no limpiando cauces, no haciendo las presas, destruyendo otras presas. Tampoco se hizo nada en el momento, viendo cosas que podían venir, no se hizo alerta, y posteriormente todo lo que ha sucedido posteriormente es de una auténtica vergüenza, de inacción, de falta de ayuda, de pues eso, como para agrandar la tragedia. Hay poca duda de que estamos ante un plan de destrucción del país, de destrucción de su agricultura, de destrucción de su ganadería, todo planificado, todo estudiado, con diversos pretextos estúpidos y bobos. Yo recuerdo que cuando me llamó Jorge para intervenir en una manifestación en Tenerife cuando se quemó la isla, pues ya venían con el cuento imbécil de que querían transformar Tenerife en una isla inteligente. O sea, siempre van a venir con esta retranca y con estas alternativas para desarrollo supuesto ecológico y tecnológico y tal. Y no tengo ya ninguna duda, ni creo que haya mucha gente que las tenga, sobre la mano negra que hay aquí y la mala intención que tienen, pero es que cada vez son más transparentes, ¿eh? Por eso hay que estar muy atento, hay que estar muy encima, hay que estar muy vigilante y no permitirles ni media tontería. Nadie puede pensar que esto no es parte de un plan, y nadie puede pensar que aquí no hay gente que se beneficia, porque lo que hay que mirar es el cui prodest famoso. ¿Esto a quién beneficia? Porque a los españoles no nos beneficia. Sin embargo, los que propician todo esto, en vez de terminar en la cárcel, es curioso cómo tanto en esto como en el caso de la famosa pandemia, como en el caso de las espantosas inoculaciones, aquí nadie se hace responsable de nada. Y en el caso de la Dana, a mí me gustaría saber cómo es posible que una individua que estaba dirigiendo en el momento en el que hubo semejante catástrofe y semejante desastre de funcionamiento y de acción,
como la pueden nombrar un alto cargo en la Unión Europea, salvo que eso sea un premio. Y como eso podríamos hablar de mucho, porque también habrá que mirar la trayectoria de todos esos políticos que de una forma u otra han estado vendiendo a España. En muchas cosas que sabemos y en muchas que ni siquiera sabemos, pero que sí que es verdad que parece increíble cómo han terminado en unos lugares, en unos cargos y en unos puestos que nadie pensaría que están preparados en absoluto, que parecen como, pues sí, como un premio a la parte del plan que han llevado a cabo. Ya lo están escuchando, la palabra maldita, un plan. Y es que lo estamos sufriendo, o no se dieron cuenta aún. Esto lo trataremos en profundidad en la segunda parte, pero adelantémoslo brevemente. La cuestión de la zona de bajas emisiones es algo que se han sacado los ayuntamientos literalmente de la manga. Hay unas exigencias de la Unión Europea, lo cual también hay que explicarle a la población qué es lo que está viniendo de la Unión Europea, porque se ha quebrado ya el carácter, la condición mítica de la Europa moderna, desarrollada y de progreso que nos han vendido durante muchas décadas, y estamos asistiendo a fenómenos en España que eran inconcebibles hace no demasiado tiempo, como acabo de decir, ¿no? Como esa quiebra de la confianza en la modernidad y en el progreso de Europa, y nos estamos dando cuenta de que lo que sale de Bruselas es gravemente lesivo para nuestra vida como nación, para nuestra comunidad política y desde luego para nuestro futuro. El caso de las zonas de bajas emisiones me parece que es uno de esos, de los más señalados. Además, lo que la Unión Europea exige es que el aire tenga, bueno, pues una determinada composición para el año 2027, y concretamente lo que conocemos como ZBE es un invento de los ayuntamientos básicamente para controlar la cantidad de gente que entra en la ciudad y para prohibir el acceso del coche privado a las ciudades. No es obligatorio, esa es la realidad. De hecho, en Francia han sido suspendidas las zonas de bajas emisiones y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que mira, en 2009 Javier Solana hizo unas declaraciones que están recogidas en toda la prensa en las que dijo que Europa tenía que ser el laboratorio de un gobierno mundial, y a fe que está cumpliendo ese papel. Y dentro de ese laboratorio existen los vertederos, los inodoros. Bueno, pues ese papel de inodoro del laboratorio de la Unión Europea es el que desempeña España en ese contexto. Y aquí están tomando todo tipo de medidas, como digo, gravemente lesivas para la población, sin que prácticamente nadie proteste, por lo menos nadie del establishment y nadie que tiene acceso a los medios oficiales, porque es verdad que una gran parte de la población se siente lesionada y se siente dañada por este tipo de medidas. Las zonas de bajas emisiones son seguramente una de las mayores estafas que se están aplicando a los ciudadanos, y donde, bajo la falsa bandera de la seguridad colectiva climática, el ciudadano está haciendo perder su libertad, no ya de circulación, sino individual. Y me explico. En el momento en el cual ciudades que existen en España, como por ejemplo Manlleu, con una alta esperanza de vida, se quiere transmitir a la sociedad que el ciudadano que tiene un vehículo de hace 10 años, que además se lo compró por iniciativa del gobierno, porque los coches en esa época debían ser o gasolinas o diésel, resulta que ahora esos vehículos son contaminantes. Y es el ciudadano el que está contaminando a la atmósfera, lo cual entra en contradicción, porque los límites que ellos mismos han generado para no vertir partículas a la atmósfera son contradictorios con lo que realmente está viviendo la sociedad. ¿Y qué es lo que se está persiguiendo con esto? Limitar la libertad de circulación, limitar la libertad individual como primeros derechos que te vamos a coartar y limitar para posteriormente arrebatarte otros. Bueno, una de las grandes estafas, lógicamente, como todo el mundo sabe, yo creo a estas alturas ya, ha sido la del coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico que se presentaba como la panacea, como la solución a todos los males cambio climáticos, y que ahora ya están empezando a aparecer las noticias de que bueno, se le va a imponer también una tasa al coche eléctrico en forma de medición de kilómetros recorridos. Porque claro, como no necesita gasolina, pues el cobro de impuestos es mucho menor, la recaudación es mucho menor. Y entonces se va a medir el kilometraje que recorra cada uno de esos coches, pues no sé, por el uso de asfalto debe ser, o por, en fin, para justificar el cobro de la nueva tasa. Pero que nadie tenga ninguna duda, de la misma manera que
se permitió el acceso indiscriminado de los coches eléctricos a las ciudades en detrimento de los coches diésel y de los incluso de gasolina, que van a ir a continuación, por supuesto, pues acabará sucediendo exactamente igual con el coche eléctrico, porque el objetivo no es el coche eléctrico ni el objetivo es preservar nuestra atmósfera de la contaminación. El objetivo es que los coches no entren en las ciudades. ¿Para qué? Pues para impedirnos la movilidad, porque quieren encerrarnos, porque quieren que se limite nuestra movilidad. El ensayo tuvo lugar durante la pandemia, cuando nos confinaron y a todo el mundo le pareció estupendo. Claro, eso es muy difícil de justificar mediante este tipo de medidas, porque entonces a través del proceso de aterrorizar a una sociedad, pues podía ser, en fin, deglutido por la población de una manera mucho más plausible. Hoy en día eso es más complicado, decirle a la gente que se quede en casa porque sí. De tal manera que tienen que diseñar un panorama para hacer que la gente, motu propio, quiera quedarse en su casa y no moverse. Y a fe que lo están consiguiendo. Poco a poco van quemando etapas y en ese sentido el coche eléctrico juega un papel muy importante. Al final acabará teniendo las mismas limitaciones que el resto de coches, lógicamente cuando estos ya no puedan prácticamente circular. Y si les parecen rígidas las medidas de nuestro gobierno, agárrense, porque en los últimos días de rodaje de este documental que están viendo, publicaron otro decreto ley. Esta gente gobierna así, dictando leyes. Hoy, 15 de enero, hemos asistido cómo se ha aprobado un proyecto de Real Decreto de calidad del aire. Las zonas de bajas emisiones tienen unos límites en los cuales se tienen que interponer para que, según ellos, los ciudadanos no contaminemos la atmósfera. Ahora bien, ¿qué sucedería si esos límites que están fijados, un gobierno emitiese una norma donde los partiese por la mitad? Es decir, que antes tú tenías que llegar a un nivel de CO2 del 90 o 100, pero que ahora bastará que llegues a un 50. Que todas las ciudades y localidades de España tendrán que tener una zona de bajas emisiones. Y primero sí, será tu vehículo lo que te quiten. Y te han dicho que te compres un coche eléctrico, pero ni eso valdrá. Pero después irán a tu casa, irán a tu propiedad y te mirarán hasta qué caldera tendrás que tener, porque su finalidad es arrebatarte la libertad, la propiedad, para que tú pases a depender completamente del Estado. Y yo entiendo de que tú, que me estás viendo, pensarás que eso será lejano y que no te tocará a ti, ni incluso a tus hijos. Pero la realidad es que en muchas ciudades de España, que se ha convertido en un laboratorio donde se aplican esas medidas, ya están impulsadas las zonas de bajas emisiones. Es más, vehículos de hace 5, 6 o 7 años no pueden entrar ni incluso en esas zonas de bajas emisiones. ¿Y qué sucederá entonces cuando esos límites los partan a la mitad y afecte a toda la movilidad de toda España? Que tu vehículo no podrá pasar a determinadas ciudades, pero que tampoco podrás trabajar, porque no te podrás mover, ni podrás circular. Al final, muchísimas de las cosas que nos afectan con un carácter más grave se debe justamente a este tipo de medidas, Agenda 2030, Pacto Verde y en general a toda la política de cambio climático. Y nos afecta directamente en nuestros bolsillos, y nos afecta directamente en nuestra movilidad, y nos afecta directamente en nuestra libertad. Pero no en términos políticos, sino en los términos personales más inmediatos que nos podamos imaginar. Me hace mucha gracia que salió el director general de tráfico diciendo que tú al centro tendrás que ir en taxi, en Uber o en bicicleta. Perdone, yo iré al centro de las ciudades como me dé la gana a mí. Restringir nuestra libertad, objetivo fundamental de toda esta gran mentira, justificada por aquello de que el cambio climático es de origen antropogénico, es decir, provocado por el hombre. ¿Estos cambios de dónde salieron? Pues del Sol. O sea, aquí lo que rige es el Sol, bien por ciclos orbitales. La Tierra no siempre va con la misma trayectoria alrededor del Sol, a veces más elíptica, más cercana, y después simplemente por variación de intensidad del mismo Sol. Ahí lo vemos un poco las manchas solares. Cuantas más manchas solares haya en el Sol,
significa que más potencia está dando el Sol, o sea, más intensidad nos está llegando del Sol, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, desde 1950 hasta ahora. Pues bueno, las manchas solares siempre se miraron porque siempre fueron muy interesantes para los astrónomos y tienen una correlación directa. O sea, explican perfectamente el aumento de la temperatura, después la bajada y después la subida. Y dices, bueno, pues puede ser casual que estos 130 años, bueno, pues haya cumplido. Bueno, pero es que tiras para atrás porque hay registros de manchas solares muy anteriores y sigue cumpliéndolo. O sea, hay una correlación excelente entre las manchas solares y la temperatura. Pero es que también hay otro mecanismo, podemos decir, secundario, que son las manchas solares, volvemos a decir, pero con los rayos cósmicos. Las nubes a baja altura, que regulan, refrescan y bajan la temperatura, los rayos cósmicos favorecen que haya esa nubosidad, porque favorecen la nucleación, y a través de la mayor actividad solar lo que hace es que barre esos rayos cósmicos y disminuye la posibilidad de nucleación y por tanto disminuye las nubes. Bueno, pues hay una relación por tanto con la temperatura y eso se ha medido y ya se ha visto que hay una correlación bastante buena ya a más largo plazo, o sea, se refuerza doblemente. Entonces no necesitamos recurrir al CO2. Bien es cierto que es un gas invernadero, bien es cierto que la colaboración humana dentro del CO2, que es mínima como vimos, puede tener una cierta influencia mínima, pero bueno, puede tener, pero es que actualmente no estamos hablando de esto. Creo que fue en 1992 la ONU cambió totalmente esa definición y ya introdujo la coletilla que el cambio climático era el producido por el hombre, punto. O sea, no legalmente en esa definición no entra otra explicación. O sea, el cambio climático que pueda, el desarrollo de la Tierra cuando el hombre no existía, eso no es cambio climático, vamos, bajo esa definición. Estamos en un dogma, ¿no? Entre tanto, y tras incendios o riadas, proliferan proyectos verdes, sin ningún pudor, y los ecologistas callan, como en Canarias, callan con las desaladoras. El ecologismo, por lo menos yo me puedo referir al de aquí de Canarias, me ha asombrado, me tiene muy asombrado. ¿Cómo es posible que digan ecologistas que los acuíferos bajan cuando en verdad no están bajando? ¿Y cómo es que ninguno dice que la desalación es una verdadera barbaridad por insostenible cuando no hace falta? Lo digo porque la desalación, como acabo de dicho hace un momento, es insostenible, pero también hay que ver que contamina, y contamina doblemente. Contamina porque quema petróleo y contamina por la salmuera. Con esos dos aspectos y además llevándose el litoral por delante, ¿cómo es que los ecologistas no protestan por la instalación de desalación? No se les cae la cara de vergüenza y directamente, estando humeando las zonas quemadas, ya estaban concediendo licencias de trabajo para poder sacar minerales en algunos lugares de España, sobre todo en Castilla-La Mancha. Aquí hay un pueblo al lado de este sitio de las médulas, que el pueblo se llama Ovencia, me parece. Y ahí sí es verdad que están ya, ahí no han esperado ni a enterrar al muerto. Ahí están haciendo ya catas, porque por lo visto debe haber yacimientos de, pues no sé si de litio. Y todo esto solo está sucediendo en Europa y sobre todo en España. Por lo visto, somos los más tontos. En fin, vamos a ir concluyendo temas. Cerremos el tema de la mal llamada Dana. Ya les dije, no creo en casualidades. Bueno, parece que Valencia tiene mucho interés, será por el agua, será por el sol, será no sé por qué, pero a mí me da la impresión de que lo que querían era destruir claramente toda una zona. Desde luego crear pánico. El pánico al cambio climático es una cosa que se han dedicado a fomentar desde el principio. Es decir, están sucediendo una serie de catástrofes la mar de extrañas en las que en algunos casos vemos también ese mismo tipo de inacción que hemos visto en España. ¿Para qué? Para que se acreciente, digamos, los efectos terribles y devastadores de ese suceso que ya de por sí, precisamente por no haber hecho nada anteriormente, es muchísimo mayor que lo que podía ser. Es decir, no tiene ningún sentido que en España haya habido una Dana como la que ha habido, es decir, una catástrofe como la que ha habido. Gota fría la hay, pero si hubiera habido unas infraestructuras como las que se hicieron en el año 57, cuando pasó la anterior riada, pues naturalmente no hubiera habido prácticamente ningún problema. Sin embargo, han sacado leyes para que todo eso se acrecentara. ¿Qué interés puede tener? Desde luego,
el pánico al cambio climático. Estamos todo el rato oyendo cómo la gente se desploma después de las inoculaciones y resulta que se mueren de cambio climático. Que el cambio climático mata. ¿Qué pasa? Pues que ha habido ya muchos cabos sueltos y la gente empieza a no creerse nada, o a creerse muy poco. ¿Por qué? Pues porque uno puede decir efectivamente, oye, están pasando cosas terribles, el cambio climático ha podido traer esta tormenta que es habitual en esa zona, tan rara como fue esta vez, no, pero bueno, pero siempre hay gotas frías en la zona de Levante, y sin embargo uno se da cuenta de que es que llevan años y años de inacción estos traidores para que terminara sucediendo esto. Esto no tenía que haber pasado en la España de 2025, jamás. Respecto de la Riada de Valencia se ha hablado mucho, ¿no? Alta traición. ¿Se esconde algo más profundo detrás? ¿Hay algo más perverso, maligno? ¿Es un evento de la naturaleza? ¿No lo es? Seguramente tú tendrás una opinión al respecto. Pero, un momento. ¿Qué nos dijeron en la crisis sanitaria que acabamos casi hace nada de terminar? Durante meses, años, nos dijeron esa cosa que había salido de un laboratorio, que no había salido del laboratorio, ¿no? Que había salido de unos animalitos que estaban ahí en un mercado. Y se pelearon entre ellos, que si este, que si el otro, que si era más grande, que si no, empezaron a echarse la culpa entre ellos. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que resulta que al parecer eso ha podido ser un arma biológica. Vamos a dejarlo ahí. Incluso que ya nadie lo discute, porque salió del laboratorio. Y eso está fuera de todo debate. La realidad es que seguramente nunca sabremos qué es lo que pasó con la Riada. Lo que hay es que buscar a los responsables y hacerles pagar. Mira, todos somos responsables de lo que hacemos. Y cuando uno decide ser esbirro, tiene que cargar con las consecuencias. Yo prefiero que el día de mañana la historia me recuerde como un defensor de la libertad, no como un esbirro del sistema. Cuando uno se entera de que no se querían gastar un ridículo número de billones en hacer las obras que tenían que haber hecho para evitar que pasara esto en el Barranco del Pollo, a uno le da absoluta risa respecto a el enorme drama personal, humano, económico, y de todo que ha supuesto, pues eso, la enorme riada. Esto como todo, es decir, España está en venta, a España la están destruyendo y aquí nadie para nada. A nivel individual la gente trata de hacer algo, pero es que son nuestros políticos los que se lo están repartiendo. A ver, aquí ha habido gobiernos que han vendido a España. Y nosotros hemos pensado que aquí no estaba pasando nada hasta que ya estamos viendo los últimos coletazos de todo este plan. Entonces lo que hay que hacer es el seguimiento a lo mejor de, pues eso, de dónde está esta gente, a ver si alguno ha terminado en unas grandes multinacionales, en unos consejos de grandes empresas o en puestos en la ONU u otros organismos de estos internacionales de mucho renombre tan nefastos. Habrá que empezar a investigar todo eso porque está claro que toda esta gente, como la señora Rivero, están recibiendo sus merecidos premios a lo que podría ser la negligencia, pero en realidad no es negligencia, sino que precisamente es el cumplimiento del papel que se les ha asignado. Y para concluir esta primera parte del documental, vamos a sacar lo positivo de todo esto, porque sí, lo hay. Yo creo que el caso del cambio climático tiene un cierto paralelismo con lo que sucedió durante la pandemia, pero creo que también tiene unas diferencias grandes. COVID-19 tenía una potencialidad y acto de sembrar el terror en la población que el cambio climático no lo tiene, porque son objetivos de carácter más global, porque son objetivos más a largo plazo, porque son mucho menos perceptibles y porque ponen en riesgo nuestra vida o nuestra salud de un modo, en fin, mucho menos concreto, más difuso, y la gente no lo percibe así. Por tanto, yo creo que no va a obtener los resultados seguramente que ellos piensan. Y por otro lado, no perdamos de vista tampoco el contexto en el que estamos. Y es que se han bajado del tren globalista las principales regiones del mundo. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la India, estamos hablando de Estados Unidos y, en definitiva, apenas queda Europa y, en parte, Hispanoamérica, pero fundamentalmente Europa. Bueno, lo que entendemos por Europa, que no es Europa, que es la Unión Europea, es Bruselas. Es la única que queda verdaderamente implementando este tipo de medidas, tomando este tipo de medidas, y lo malo es que nos ha tocado estar justamente en esa parte del mundo. Pero en realidad todos los demás han abandonado ya esas políticas. Naturalmente la Unión Europea, como ese laboratorio al que nos referíamos antes, que es
va a apretarnos las tuercas todo lo que pueda, sin la menor de las dudas. No van a renunciar a sus políticas por el hecho de que otros lo hagan. El caso, por ejemplo, de las emisiones de CO2, creo que al respecto es enormemente significativo. Por más que Europa se empecine en rebajar o se afane en rebajar esas emisiones de CO2, el impacto que va a tener en el conjunto del mundo es sencillamente mínimo. Básicamente porque los principales emisores de CO2, como pueden ser los casos de China y de la India, ya han dicho de diferentes modos, pero al final de la misma manera, que no van a reducir sus emisiones. Que por otra parte es algo que no es necesario que hagan, porque el CO2, como todo el mundo sabe, es una fuente de vida y de hecho en este momento en el planeta hay una mayor masa verde de la que lo ha habido en las últimas décadas. Otra cosa sería discutir o entrar a puntualizar o analizar dónde se ubica esa masa verde, pero en el conjunto del planeta en este momento sencillamente hay más que nunca. Por tanto, que todos los esfuerzos que nos pidan como europeos o como españoles son sencillamente inútiles, baldíos, estériles. Nos lo seguirán pidiendo, lo cual es la mejor demostración de que esto no tiene nada que ver con la salud del planeta. Y sí tiene todo que ver con su salud y sí tiene todo que ver con el saqueo al que le van a someter. Muchísima gente joven está reaccionando a todo esto, tanto a la DANA como a la violencia de género, como la ocupación, como otras muchísimas cosas que nos están metiendo con calzador y sin embargo la población española ya no ve tanto eso de izquierdas y derechas, no, está viendo que hay unos gobiernos, tanto de un lado como de otro, que nos están limitando los derechos y las libertades y que están haciendo que vivamos en un mundo peor que el que tuvieron nuestros padres. Y eso es muy importante porque el día llegará en que se rebelarán y mi miedo es que lleguen a la violencia. Hay un plan realmente maquiavélico que hay que descubrir y para eso se requiere que la juventud, que es la que va a sufrir las consecuencias, se despierte y se dé cuenta de que la única solución que hay aquí ahora es que el pueblo se una, porque si están esperando que por los partidos políticos venga la solución, estamos acabados. Sin duda alguna, estamos ante una auténtica conspiración contra la población. El plan del que hablo, que estaba establecido, el primer objetivo, aparte de liquidarnos, ahogarnos y abandonarnos, su siguiente objetivo era saquearnos, que es lo que está pasando a día de hoy. El dinero no llega, solo han llegado, entiendo que el dinero a la gente que han querido que permanezca callada. A esas personas les habrán llegado sus ayudas al completo. La gente sigue estando con sus negocios cerrados, con sus casas inundadas, el agua se ha secado, pero las humedades y el barro todavía están casi hasta el techo. Sus tierras expropiadas, hay que dejarlo muy claro y avisar que todo esto también se debe a un plan porque se están quedando las casas de las personas mayores por 4 duros, se están quedando las tierras. Todo está perfectamente programado. Pero tengo una mala noticia para todos vosotros y es que no vamos a parar hasta destapar la verdad y que España y el mundo entero se entere de lo que habéis hecho y que todos están detrás, tanto derechas como izquierdas. Por eso mismo tengo la camiseta en la que les traigo un mensaje para ellos, porque son todos unos traidores, son todos cómplices, porque cuando tú sabes de un delito y miras a otro lado, eres cómplice y sois todos asesinos. Y por ello no vamos a parar hasta que cada uno de vosotros, seáis del color que seáis y seáis del partido que seáis, estéis entre rejas. Amén. Poco más, salvo animarles a ver la segunda parte. Ya les digo, si Dios quiere, la estrenaremos en otoño de 2026. Y ya les adelanto que no van a salirse con la suya, porque les hemos descubierto su plan, y de eso hablaremos largo y tendido en la segunda parte. A usted le toca correr la voz, a mí seguir sacando la verdad a la luz con estos documentales y también con la música. Gracias por su apoyo. No sé ya.